las elecciones, más allá de que sean en 4 meses, están relativamente cerca. Entonces es mejor esperar, aguantar esperando esta solución mágica que llegue con el candidato nuevo. Eso es preocupante porque estás acumulando frustración, pero por otro lado le da oxígeno a un gobierno que además está teniendo espacio para aplicar ciertas medidas. Bienvenidos, bienvenidas. El reciente incremento salarial anunciado por el gobierno en un año electoral genera múltiples debates. Si bien la medida busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores o generar una percepción de bienestar inmediato, no aborda los temas estructurales que afectan la economía. Y hemos hablado acá en el Voces de Poder sobre baja productividad, alta informalidad laboral, déficit fiscal. Estas decisiones, aunque populares, pueden tener efectos adversos si no van acompañadas de reformas profundas, que hoy las vamos a escuchar en el análisis de José Gabriel Espinosa, quien ya está con nosotros. Gracias, José Gabriel. Junto a Jimena Beotegui, que siempre es un honor escucharte y compartir juntos este espacio. Bienvenida, bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar con las dos Jimenas, que ya me siento casero. Sí, así está, muy bien. En el fondo, el gran problema hoy día que tenemos no es esta pugna que nos han puesto artificial entre trabajador y empresario, que de hecho es un poco la narrativa del gobierno. En realidad el problema mayor hoy día es que tenemos una política económica descontrolada. El año pasado el Banco Central le ha prestado más o menos 4.100 millones de dólares al gobierno central, obviamente en bolivianos. Eso significa más o menos 29.000 millones de bolivianos, introducidos a la economía para sostener un gobierno que está gastando muy por encima de sus ingresos. Tú ya tienes la presión de los costos por la devaluación, en los precios que vemos en el mercado. Y a eso súmale una gran cantidad de bolivianos que entran a la economía y que obviamente generan también inflación. Entonces, este año, lo óptimo habría sido probablemente no discutir cuánto te puedo subir yo, gobierno, a través de un decreto, sino dejar que las empresas y los trabajadores se pongan de acuerdo, porque los trabajadores son conscientes además que la alternativa de irse a la informalidad o al contrapropismo hoy día ya no es una alternativa que quizás en el pasado era hasta atractiva. En una economía que estaba funcionando, tú decías, bueno, con la platita que me den pongo mi negocio, dispongo de mi tiempo. Hoy día no, hoy día ese mercado está saturado y complicado. Así que está dispuesto a apoyar a la empresa. No hay una tensión como se quiere plantear desde lo político. Lo que sí se debería haber pedido es pues, responsabilidad fiscal. Deja de echarle gasolina al fuego de la inflación con el gasto público. Y José Gabriel, ¿qué gana el gobierno haciendo estos incrementos en un momento electoral? En paréntesis, si uno se fija el decreto del incremento salarial, solamente están incluidos Fuerzas Armadas, Policía y Salud y Magisterio. El resto del sector público, lamento decirle si alguien nos está viendo y trabaja en el sector público, gobernaciones, alcaldías, ministerios, nuestro amigo del Ministerio de Economía, no va a recibir incremento salarial. Es decir, el gobierno es consciente que no puede seguir, no quiere golpear más sus cuentas públicas, pero sí golpea al sector empresarial. Yo creo que trató de dar una señal política, lo que tú decías, ¿no? Un alivio a la gente, una preocupación por la gente, pero es una señal incompleta porque en realidad va a generar más presiones inflacionarias, genera más costo para el empresario que está complicado o para el emprendedor que está complicado y no le soluciona el problema al trabajador. Entonces, es una señal de nuevo. Porque además lo que tú decías, no solamente es la empresa, el empresario, la empresa privada que tiene que hacer el incremento salarial. También en la micro y pequeña empresa, por más de que estés en la informalidad, igual los trabajadores, hasta tu propia familia te pide pues un incremento salarial. Ahora, ¿tú crees que esto va a llevar efectos de despidos o que va a frenar la contratación? Frena la contratación, ¿no? Y de hecho ya tú veías en las empresas cómo empezaron a hacer ejercicios de eficiencia, ¿no? O sea, este año ya no contratamos a nadie más, vamos a tratar de minimizar el impacto, porque además, de nuevo,
tus costos suben, tus ventas no están creciendo, los precios no pueden acompañar a la devaluación y por lo tanto pues tus márgenes bajan. Entonces tienes que ser eficiente y una forma de ser eficiente es contratar menos gente, ¿no? O sea, ajustar los procesos para que la misma gente que tienes produzca más. No creo que haya ya más despidos porque el aparato productivo hoy día en Bolivia está totalmente reducido. Ya estamos funcionando con lo poco que queda y ya lo estamos viendo en el caso, por ejemplo, de las industrias. Muchas ya han cerrado, ¿no? Si uno va a Cochabamba, por ejemplo, va a ver que el aparato industrial está golpeadísimo. La Paz pasa lo mismo, Sucre, Potosí. Las industrias que contratan gente ya han cerrado. ¿Qué ha quedado? La industria o el emprendimiento o el comercio familiar. Ese no despide gente, simplemente no le paga el sueldo al hijo, ¿no? El hijo está trabajando ahí 6 horas, atiende el negocio o trabaja en el taller y básicamente lo que recibe es techo y comida. Entonces, despidos no van a haber. Lo que sí hay es, se frena la creación de empleo y se mantiene este altísimo grado de cuentapropismo e informalidad que tenemos. El problema es que en esta economía, hoy, la informalidad ya no es un colchón. En crisis anteriores, 2009, 2012, tú tuviste problemas que además eran cortos y bueno, la informalidad te permitía aguantar, ¿no? Si te despidieron, bueno, tú ibas a la Argentina y traías productos para vender o hacías alguna cosa y el mercado te respondía hasta que conseguías otro trabajo. Ponías tu consultora. ¿Y eso ahora no funciona? Ahora no. Sacas. Ahora vendes, llevas. Ahora tratas de llevar afuera, pero eso implica una tecnología distinta. Es distinto ir a la frontera y traer cosas para vender en tu mercado, con tus redes de clientes y demás, que cruzar la frontera hacia el exterior y lidiar con una policía, una aduana, un cliente que tú no conoces. Hay fronteras que son más flexibles, por decirlo de la manera más educada, porque, bueno, ves en la información que se logra tener con los medios de comunicación, de pronto están reteniendo 10.000 kilos de carne rumbo al Perú, por ejemplo. Claro. Y es alguna vez para la fotografía de la noticia. La cantidad de productos que se están sacando afuera, y por eso tienes carne aquí que cuesta, lo que costaba 40 cuesta 80, por eso no encuentras el arroz evidentemente cuesta 14 bolivianos el kilo de arroz, sin embargo lo ves saliendo al Perú. Mira, sí es cierto, digamos, el contrabando, mal llamado contrabando a la inversa. Yo tengo más canas que ustedes, así que yo me acuerdo de no los dudamos 90s. de tus canas. En los 90s todo se iba a la Argentina, porque en la Argentina tenías el 1 a 1, entonces tú llevabas textiles y demás. Pero el gran problema es el siguiente. Cuando tú contrabandeabas de importación, vamos a decir, hacia Bolivia, cualquiera se podía meter al negocio. Con un poquito de capital, traías desde 3 electrodomésticos, algo de línea negra, lo que sea, y te daba algo de plata. Hoy día, cruzar hacia el otro lado es muy difícil hacerlo así, de manera individual, es más complicado. Por eso el negocio está concentrado. Quien está moviendo 10.000 kilos de carne o 2 camiones de arroz o lo que sea que se te ocurra, no es una persona que antes tenía un puestito en la calle o una tiendita, es una persona grande. Claro, ¿no? Entonces el negocio beneficia a pocos y no generas empleo. Más allá de la calidad del empleo que se generaba con el contrabando de importación, que no era el mejor, pero al final del día era empleo, la exportación no genera esa cadena de comercialización que sí generaban las importaciones. Entonces tú tienes un problema ahí. El otro tema es, y lo acabas de notar muy bien, a ver, el año pasado un litro de gaseosa, no podemos decir marcas, ¿no? No, bajar el episodio. Salvo que nos auspicien. El año pasado el litro de una de las gaseosas más conocidas del mundo en Bolivia estaba más o menos a 4 bolivianos con 80 centavos a finales de marzo, para poner un punto de referencia. Hoy día, a finales de marzo, ese litro de gaseosa está a 5 bolivianos con 30. En bolivianos, 14% de inflación. ¿Ya? El año pasado, esos 4 bolivianos con 80 eran 50 centavos de dólar. El dólar en ese momento estaba más o menos a 8 bolivianos, casi 9 bolivianos con 20. Hoy día,
esos 5 bolivianos con 30 son 30 centavos de dólar. O sea, en dólares el producto está muchísimo más barato. Por eso está el incentivo de llevarse afuera. todo. La gran diferencia que tiene Bolivia con Argentina, porque siempre nos topamos con la gente que quiere comparar, es que nuestro aparato productivo ha sido devastado en los últimos 20 años. No tenemos un aparato productivo que pueda responder, por ejemplo, a aprovechar esta oportunidad que tenemos ahora. Si tú ves las fábricas nacionales que dependen de las importaciones, están trabajando a tope. Los pocos que quedan están trabajando a tope y no alcanzan a cubrir la demanda nacional. Y además que ya los arroceros anunciaron, ¿no? 30% de pérdidas en la producción. Claro, entonces... O sea, tienes muchos factores, muchos elementos que me provoca decir, al final estamos sustituyendo algunos de los alimentos porque la mantequilla de una marca conocida que antes costaba 12 bolivianos, ahora cuesta 21. ¿Y el incremento salarial va a hacer que las empresas trasladen ese costo también? Sí. Ya, ¿qué ha pasado en el mercado? Ha habido un proceso de concentración. El año pasado, a esta altura del año, no teníamos todavía incrementos de precios porque tú tenías a la empresa grande, hasta que produce la mantequilla, y tenías todavía gente que traía cosas de afuera. Había competencia. El problema es que esta gente seguía manteniendo el precio como lo tenía antes, a pesar de que el dólar estaba a 7, 8, 9 bolivianos. ¿Qué pasaba? Cada vez que vendía un paquete de mantequilla, le quedaba cada vez menos margen. Llegó un momento en el que ya no pudo reponer la plata para comprar la mantequilla de afuera y salió del mercado. Esto significa que a partir de junio, julio, queda 1, 2 jugadores en el mercado nada más y ahora ellos ya pueden subir de precios, ¿no? Y empiezan a recuperar. Ahora, este incremento salarial ya es relativamente bajo respecto a lo que tú tienes por el lado del costo. En la última semana el dólar se ha devaluado en 20%. Claro, pero esa racionalidad económica no podemos aplicarla, ¿no? No directamente, pero vas a tratar de hacerlo. O sea, ya estás en un momento en el que la gente, más allá de la molestia cotidiana de ir al mercado y toparse con que ahora ya no cuesta 10, cuesta 11, 12 o 13, ya está aceptando el incremento salarial. Quizás esperando... Pero también ha habido un efecto ahí psicológico, ¿no? Porque nos han dicho ese incremento va más del 10. Entonces todos hemos estado presupuestando, haciendo esfuerzos, pero cuando ya te dicen 10 y 5, ¿no? Y no es realmente eso lo que pasa. Ahora yo les voy a comentar algo que me parece interesante. Primero, los exportadores más felices que nunca, supongo que habrán hecho sus incrementos salariales sin problemas. Pero cuando tú ya ves en otros lados de la economía, las mujeres siempre han trabajado en el comercio y servicio, más comercio, ¿no? Y ese comercio informal, pequeñito, obviamente ellas no pueden estar compitiendo con los exportadores formales para conseguir esos dólares tan caros, es complicado. Pero se están reconvirtiendo, que eso me encanta, ¿no? Porque ahora se han vuelto productoras y hacen manufactura, ¿no? Entonces, pero sí están haciendo clusters, como había el 2002, más o menos, cuando salían las blue jeans y todo al Paraguay con la marca que tú quieras, ¿no? Y están encontrando las formas de, ¿no? Y eso me parece súper interesante porque al final en las crisis también te despierta la innovación y la creatividad para salir adelante. Pero sí es evidente de que hay más personas trabajando en estas unidades familiares para soportar eso, ¿no? Pero sí, bueno, eso es un comentario de cómo yo también veo, o sea, que al final tenemos que hacer algo para salir de la crisis y no podemos quedarnos en statu quo solo lamentándonos, ¿no? Bueno, va a haber un proceso electoral. A ver, yo tomo donde lo que... también la decisión es importante. Sí, a ver, yo tomo lo que tú dices. A veces cuando explico sobre la economía, todo el mundo me dice, ay, Dios mío, qué pesimista, ¿no? No lo metas a Dios en esto. Sí, no, es cierto, sabemos quiénes son los responsables, con nombre y apellido. Sí. El punto es, a ver, uno tiene que tener el panorama claro. Y la macro hoy día, lo macro de Bolivia es el que les digo, complicado y demás. Pero adentro de eso siempre hay oportunidades. Bolivia en los últimos 20 años se ha aislado completamente del mundo. ¿Por qué? Porque lo único que nos vinculaba al mundo de verdad era el gas.
¿no? Y era un tubo que iba a la Argentina y a Brasil y chao, ¿no? Y nos llegaban los dólares y con esos dólares íbamos a comprar lo que se nos ocurría. A veces a China, a veces a Estados Unidos, a veces a Europa, a veces aquí al lado a Argentina y ya. Hoy día hay que vincularse al mundo produciendo. Vas a tener que producir Singani, vino, jeans, lo que sea que fuere, para poder traer esos dólares que necesitas. Y eso significa que vas a tener que ir a conocer a tu cliente, vas a tener que ir a aprender a mejorar tus formas de producción, vas a tener que ir a hablar inglés o lo que sea que fuera. O sea, tienes que cambiar tu forma de relacionamiento con el mundo. Eso es sumamente bueno para el país, ¿no? Ahora nuestra botella de, bueno, como ya no podemos importar el trago importado, ahora lo producimos acá. Y ahora que si queremos exportarlo hay que producirlo bien, ¿no? Ya no puede ser ese... Entonces, hay un salto que puede ser sumamente interesante para el futuro. Y volviendo al tema de la familia y de lo que tiene que comprar con los alimentos, el incremento y los productos. Yo hablaba hace rato de cómo las familias están sustituyendo, digamos, ¿no? Si ya no compran la mantequilla, compran la margarina, pero me gusta mucho ir y observar en las calles. Entonces caminaba en el mercado y veía las familias que ahí conversaban. Hay productos que ya prácticamente no tienen cómo sustituirlos y no los compran, definitivamente. Entonces lo que tú llevabas a tu casa ya no lo estás llevando, estás priorizando. Entonces lo que antes era parte de tu alimentación, parte de tus costos, de tus compras, llevarle a tu familia una buena margarina, una mermelada, ya no está. No, pues sí, Ya no está. Tienes que priorizar. Yo les doy una receta, yo ya no voy al mercado. Entonces mando a la persona que trabaja conmigo, entonces ella compra lo que necesitamos, no lo que yo quisiera. Claro. Entonces he encontrado la forma de ahorrar. Sí, hay distintos niveles para sustituir y ojo, en esas sustituciones también hay oportunidades. Te doy un ejemplo. Hoy día la cosa está complicada. Si antes la familia salía a comer 3 veces por mes, ahora dice una vez al mes o 2 veces al mes con suerte, ¿verdad? ¿Qué sucede? Como comes más en casa, lavas más platos en casa. Por lo tanto, compras más detergente. Así que los señores que venden detergente están vendiendo más. En crisis está. Encima sumale que ya no viene el detergente de Argentina o de Brasil o de Perú porque está caro, porque está en dólares. Made in Bolivia. Así que tú tienes una oportunidad grandísima en esa sustitución. De nuevo, cuando hablamos de crisis macro, adentro hay muchas oportunidades. El tema es ir encontrando eso. Ahora, el problema está para las familias que no, por ejemplo, una familia con recursos, qué sé yo, si está acostumbrada a cambiar el auto cada 5 años y le tocaba este año, probablemente este año diga que el auto dure 6, 7, 8 años, no es problema. Este año no lo cambiamos. Todo lo que puedes patear hacia el futuro lo vas a hacer. Normalmente los bienes de lujo, los bienes durables, pasa eso. Y ellos están complicados. Si tú vendes heladeras, televisores, vas a ver que tu venta ha bajado. Hay otros productos que son necesarios, pero que puedes sustituirlos. El ketchup importado, ahora, como es inaccesible, te compras el ketchup nacional. Yo lo hago, mi ketchup. O tú ahí está la ¿Puedes vender? Correcto, es una buena, eso he hecho. Es una buena opción, digamos, ¿no? Y de hecho pasa mucho. Pero el tomate está caro. Pero la pasta de tomate también. Claro. La pasta de tomate... No, claro. Pero pregunta a Estados Unidos, le han subido el arancel al tomate que llevan los mexicanos, así que ya no va a haber ni ketchup americano. Sí, a mí me gusta mucho hablar este tema porque dentro de la crisis están las grandes oportunidades. Jimena hizo la otra vez un comentario muy lindo cuando estaba Martin Rapp. Y que en la crisis del 80, ahí surgen las microfinanzas, por ejemplo, como una maravillosa oportunidad y que cambia la historia económica de este país en favor de aquellos rostros que realmente trabajan y le ponen la espalda, que son las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero mientras tanto, hacia el proceso electoral, esta situación económica, estas decisiones políticas que tienen que ver con economía. ¿Cuál es el riesgo? Electoralizar las decisiones políticas. Bueno, ese es un buen punto. Yo soy súper optimista sobre el futuro de Bolivia. Estoy bien preocupado por el presente y corto plazo de Bolivia porque exactamente es eso lo que va a pasar. Se está electoralizando la gestión de la política económica.
O sea, pareciera ser que el actual presidente va a lanzarse de candidato, todavía no sabemos, pero en todo caso ya ha declarado que no va a cambiar su forma de gestionar la economía. Y el problema que nos trae ahora, a la actualidad, es básicamente esa forma de gestionar la economía. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, seguir sosteniendo un gasto público excesivamente alto, con déficits fiscales que superan el 10-12% del PIB. Y para que la gente entienda, porque parece algo muy lejano, es decir, ¿qué será el déficit fiscal y por qué me tendría que importar? Bueno, básicamente porque ahora en este proceso inflacionario, gran parte del financiamiento que recibe el gobierno es impresión que hace el Banco Central. Y de nuevo, la inflación tiene... Exactamente, tiene dos fuentes principales. Uno que es el costo, que es el efecto real, porque cada día el dólar cuesta más y por lo tanto la tela para hacer el jean es cada vez más cara, por lo tanto el precio del jean tiene que subir. Y la otra es más billetes en la economía. Si la economía nuestra tiene solamente 3 tacitas y cada uno tiene 100 bolivianos y yo les vendo tazas, probablemente el precio que alcancen las tacitas son 100 bolivianos. Si yo luego les regalo otro billete de 100 bolivianos a ustedes dos, el precio de las tacitas va a subir a 200 bolivianos porque tienen más billetes en el bolsillo. Y así va multiplicándose. ¿Han aumentado la cantidad de tazas? No. ¿Ha mejorado el producto? No. Sigue siendo la misma tasa. Pero ahora vale más porque hay más billetes. Y el financiamiento del sector público hoy día se está haciendo así, ¿no? Con impresión del Banco Central, una fuerte impresión que está generando inflación. Parar eso se puede hacer relativamente fácil. Dejas de financiar al gobierno. O sea, te pones fuerte del lado del Banco Central y le dices, hasta aquí llegamos. Pero eso es muy difícil de lograr ahora en el corto plazo. Así que la inflación va a seguir subiendo. Si sube la inflación, sube la expectativa de precios. Y el tipo de cambio es un precio también. En consecuencia, tú dices, si la tacita va a costar el doble el día de mañana, el dólar también va a costar el doble. Entonces, ¿cómo hago yo para proteger mi ingreso? Voy y compro dólares y así hago que el precio del dólar también suba. Y entonces tú vas a llegar al 8 de noviembre con una situación que es muy difícil de prever. Nadie puede saber a cuánto va a estar el tipo de cambio, cuáles van a ser los indicadores de inflación que tendremos en ese momento, pero sí te puedo decir con total seguridad que hoy está más barato que mañana y que el 8 de noviembre. Entonces, esta electoralización en un momento tan complicado puede generar muchos costos. A eso sumale el hecho de que hay muchas cosas que desde el gobierno no conocemos. Te doy un ejemplo. En febrero nos enteramos que Bolivia no pagaba su cuota a las Naciones Unidas. ¿Cuánto era eso? $350,000 por año. Debíamos 2 años. Para un país, $350,000 es nada. Es nada. Y nosotros no tuvimos la capacidad de pagarlo. Sabemos que le debemos a los proveedores de combustible, sabemos que le debemos a los proveedores del Internet que estamos usando hoy día para que nos vean. Esto tiene un costo y hoy día viene a través de un cable que es administrado por el gobierno. Le debemos a proveedores de servicios, es decir, hay muchas deudas que no están contabilizadas en la deuda externa como tal, que el que venga va a tener que saldar. Y hay movidas financieras que se están haciendo también para obtener divisas. No solamente se compra oro, se empeña el oro, se hace reportos con oro que van a tener vencimientos, que se van a cumplir el año que viene. Así que el que venga va a tener que encontrar todo esto y reordenar la casa. El tema del empleo, que yo no he estado escuchando que uno de los posibles candidatos te hable con mucha certeza del tema del empleo, la empleabilidad, las necesidades. No sé cómo se está trabajando eso, porque recuerdo las campañas políticas de antes, de los 90, que te ofrecían empleo y demás. Creo que también se tendría que hablar en el tema de empleo urgente, como una necesidad apremiante, como un tema de oportunidades, como una respuesta más clara, ¿no? Quien dé el empleo es la empresa privada, pues no va a estar en manos del Estado siempre. Pues los candidatos tendrían que hablar, claro, de eso. No lo están mencionando de una manera más precisa, ¿o tú? No, hay muchas cosas que en el discurso de los candidatos en general, ¿no?
creo que ninguno escapa a esto, pasan por una suerte de pensamiento mágico. Hay una reducción muy fuerte de los temas, no solamente el empleo, yo coincido plenamente con ustedes, derechos, mujer, medio ambiente, varios temas que son súper relevantes, que hoy día han quedado tapados por básicamente inflación y dólar. Es cierto, es la principal preocupación de las familias hoy día, pero en la medida que se estabilice la economía, que debería hacerlo a principios del año que viene, a más tardar, pues estos otros problemas están ahí latentes y pendientes. Si nosotros vamos a dejar de depender del gas, de hecho ya lo hacemos, ¿no? Lo hemos hecho a la mala, se acabó el gas y por lo tanto ya no dependemos del gas. Pero si vamos a insertarnos al mundo vendiéndoles vino, Singani, jeans o chocolates, nuestra productividad es fundamental, ¿no? Porque si no, no vamos a poder competir con el mundo. Nuestra competitividad es fundamental. ¿Cuántos impuestos pago yo versus el que produce chocolate en Ecuador o el que produce vino en Argentina? ¿Cuán fácil es para mí exportar, hacer empresa versus el que está allá? Eso depende del gobierno. La productividad depende de la empresa, la competitividad del gobierno. Así que esas cosas deberían estar en el centro de la agenda, quizás no electoral, pero por lo menos de los programas. Y pocos programas hablan de eso. Pregunta política, económica política. Hay ahorita el grupo del MAS, no sabemos todavía bien, ¿no? Pero y los otros que son variados. En esta oferta electoral hay que hacer medidas de ajuste, que de alguna manera tienen que ayudarnos. Así, una medida dura, tratar de establecer un tipo de cambio, ver algo con la inflación, porque obviamente si haces una nivelación del tipo de cambio también puede impactar en la inflación, pero yo creo que ya puede ser solo una, ¿no? Y ya no que vaya todo el tiempo. Pero bueno, ¿quién tiene mejor oferta para el ajuste? Para el ajuste, claro, porque si no seguimos hablando de un círculo vicioso el 8 de noviembre y podemos estar así indefinidamente. O sea, creo que todos hablan del ajuste, pero tampoco está muy claro, ¿no? Sí, porque no es sexy, ¿no? Las campañas electorales son para prometerte cosas, es la época del enamoramiento. 100 días. A ver, ¿cómo era? Ya. Claro, te conquisto, ¿no? Y te prometo solucionar cosas, pero no te voy a decir cómo, porque esa es la parte fea. Esa ya es la parte de la ejecución de la política. Yo creo que ninguno, además, está dimensionando primero, es imposible dimensionar el tamaño del ajuste porque uno no sabe, de nuevo, a cuánto va a estar el dólar el 8 de noviembre. No sabe a cuánto va a estar la inflación el 8 de noviembre y no sabemos cuáles van a ser las obligaciones que nos van a dejar a partir del 8 de noviembre. Hoy día el gobierno está haciendo muchas cosas para sostenerse en el país. En marzo vimos cómo tuvieron que decirnos, miren, nosotros teníamos dos obligaciones, comprar combustibles y pagar deuda externa. No nos alcanza para ambos, así que vamos a pagar deuda externa y arréglense como puedan con los combustibles. Lo dijeron de frente, llegaron al punto en el que tuvieron que decirlo. No sabemos cómo está la situación esa, si se ha solucionado, si no. Uno ve de tanto en tanto colas, en el campo es recurrente, la gente que te dice aquí no llega combustible, o si te vas a Sucre o a Potosí o a Tarija, de tanto en tanto ya tú no ves colas porque la gasolinera está vacía y la gente ya se está acomodando a trabajar menos. Sí, eso es que nos acomodamos. Entonces, el tamaño del ajuste no lo sabemos. Sí creo que hay cierto consenso entre todos sobre lo que va a implicar ese ajuste. Hay que mover precio de los combustibles, hay que mover precio del dólar, hay que dejar de gastar tanto desde el gobierno, que es otro factor de inflación, por lo tanto hay que achicar un poco el gasto público y finalmente habrá que hacer algunos ajustes al sistema financiero. Pero nadie tiene conciencia de, primero, la secuencia de lo que hay que hacer y segundo, la magnitud de lo que hay que hacer. He escuchado a algunos candidatos que te prometen una gasolina a 5 bolivianos sin subvención. Por 5 años. Por 5 años. Honestamente no lo creo factible. No. Así como tampoco creo factible que el FMI nos preste 12,000 millones de dólares porque sí.
¿no? Y tampoco lo va a hacer en el corto plazo. Milei, con toda la buena tarea que ha hecho en lo fiscal, le ha tomado 2 años, ¿no? Y todavía tiene que pasar esto con el Congreso, ¿no? A eso, 100 días para arreglar este descalabro. Si supieras el tamaño del descalabro, puede ser que te crea, pero si no sabes cuáles son las tareas que tienes que hacer, no te pongas el plazo. Claro, es que Milei tenía motosierra. Correcto. Mira, Milei tenía además una condición que todavía en Bolivia no se da, porque aquí hay como, de nuevo, esta suerte de pensamiento mágico, empujada también por una mala lectura de las encuestas. Es cierto, yo te diría, casi todos los bolivianos hoy día queremos cambio, ¿no? O sea, es algo que está. Si tú le preguntas a la gente y le preguntas si vamos a seguir como seguimos, te va a decir no se puede. Por lo tanto, la consecuencia es que todos quieren cambio. El problema es que algunos han interpretado eso como cambio hacia donde yo estoy, ¿no? Cambio, si antes éramos un gobierno, un país estatista, ¿no? Corporativista, de izquierda, el cambio implica entonces de derecha, individualista, con un Estado reducidísimo y pura empresa privada o libre mercado. Cuidado, que el cambio puede ser otra cosa. Comprender qué es el cambio es lo importante, y hoy día la gente ha sobreentendido o ha malinterpretado qué es cambio para tratar de acomodarse a eso. Entonces, no están las condiciones dadas como sí estaban en Argentina, porque en Argentina realmente era dramático. Tú ibas al supermercado y no había precios, no tenía sentido etiquetar. No había. En cambio, aquí todavía ves precios. La inflación, claro, nosotros no estábamos acostumbrados a la inflación, teníamos 1% de inflación anual. Ahora vivir con un 15% de inflación cuesta, pero no es una hiperinflación, no es un escenario como el de Argentina con incrementos mensuales del 100%. Entonces, pero nuevamente entonces la gente está esperando que el 8 de noviembre haya la receta mágica. Así es, ese es el otro problema, hay una inflación de expectativas también. No solamente hay inflación de precios, hay una inflación de expectativas y hay una inflación de capacidades, o por lo menos de capacidades ideales, ¿no? De lo que yo creo que puedo hacer. Así como hay candidatos que te dicen en 100 días soluciono tal cosa, también a partir de ahora hasta las elecciones, tomando en cuenta el número de días que hay, ¿se puede sostener como estamos sosteniendo ahora? Porque la gente también tiene un tiempo. En política hay tiempos en los que tú puedes luchar contra la crisis, pero llega que va creciendo ese malestar y ya reacciona. Entonces, a una situación de crisis económica, crisis política, crisis social, y si vas con una movilización tan fuerte, se complica todavía más el panorama para todas las soluciones económicas, políticas y demás. Sí, yo creo que lo que asegura que lleguemos a elecciones es el hecho de que todos entienden que la salida es democrática, ¿no? Y es llegar a elecciones. Entonces, ante eso estás dispuesto a aguantar, ¿no? En marzo nos quedamos sin combustibles y no hubo un estallido social. ¿Por eso está la gente esperando? Esperando, sí, creo yo. Por eso no reaccionan. O sea, están molestos, se nota el humor social, tú escuchas la calle y ya los bocinazos son cada vez más frecuentes. Muy poca tolerancia. La preocupación en el hogar se nota, empiezas a tener, ustedes saben que yo trabajo con un equipo de gente. La venta de ansiolíticos y medicamentos para el sueño ha empezado a subir de nuevo. Entonces, claramente hay un humor social bastante golpeado. Pero de nuevo, las elecciones, más allá de que sean en 4 meses, están relativamente cerca. Entonces, es mejor esperar, aguantar, esperando esta solución mágica que llegue con el candidato nuevo. Eso es preocupante porque estás acumulando frustración, pero por otro lado le da oxígeno a un gobierno que además está teniendo espacio para aplicar ciertas medidas, de empeñar las reservas de oro, por ejemplo, que le dan aire para lograr llegar a las elecciones, pero que te complican todavía más la situación hacia el futuro. En economía y en medicina hay 2 cosas que son muy parecidas. Una de ellas es que si tú pateas los problemas hacia el futuro, siempre la solución va a ser más dolorosa, ¿no?
¿no? Siempre es mejor curarse, atenderse antes, mejor si es preventivo, así evitas costos, dolores, complicaciones. Pero si lo pateas, el tratamiento siempre es mucho más complejo. Voy a sumar algo a eso, que en medicina cuando a ti te duele la cabeza vas al neurólogo, cuando te duele el estómago vas al gastroenterólogo. O sea, para cada dolencia hay un especialista y eso tenemos que aceptar, admitir, reconocer, porque si vas con alguien que no es especialista en el área, tu complicación puede ser mayor. Sí, eso es cierto. La propuesta electoral debería tener eso, de especialistas también. Claro. Saber quiénes van a solucionar estos problemas. Más allá de la narrativa ideológica, lo que se necesita ahora son especialistas que sepan cómo vamos a salir de esto, ¿o no? Sí, a ver, pero yo te diría que esto va a ser una gestión múltiple, porque no es solamente la economía, o no solamente con la economía se va a arreglar esto. Nosotros llevamos 20 años de una hegemonía política en el Congreso, que de hecho estos últimos 4 años se ha visto cómo ha paralizado un gobierno. El gobierno de Luis Arce es un gobierno incapaz de hacer acuerdos. No ha podido hacer acuerdos con el sector privado, no ha podido hacer acuerdos con sus propias bases, no ha podido hacer acuerdos en el Congreso, porque nunca tuvieron que hacerlo. Venimos de un país en el que desde el 2009 tú tenías siempre 2/3 en el Congreso, tú le mandabas una ley y se aprobaba como se la mandaban, tú le decías al Tribunal Supremo que haga tal cosa y lo hacía, tú le decías a las gobernaciones y a las alcaldías que hagan o cierren o monten tal proyecto y se hacía, no había que negociar con el otro. Por lo tanto, esta hegemonía nos ha quitado el ejercicio del diálogo. Lo que se viene es un país en el que el poder va a estar totalmente distribuido, se va a ir diluyendo en varias fuerzas políticas y por lo tanto puedes tener a los mejores especialistas del mundo, pero si no tienen la capacidad de gestionar políticamente esas soluciones, se va a quedar en bonitos papeles, en bonitas leyes, decretos, reglamentos, pero no se va a poder aplicar porque no hay consensos políticos. Entonces, ahí vas a tener que tener gente que sepa hacer política también. Y luego vas a tener que hablar con las regiones, porque ahora el gobierno central está yesca, pues, es pobre. Claro. Y ahora vas a tener que transferirle a las regiones las necesidades y también las responsabilidades y las oportunidades también. Y eso significa que ahora tienes que hablar con el gobernador, con el alcalde, y eso también implica un ejercicio de relacionamiento que hasta ahora no se ha tenido, ¿no? A esperar hasta agosto y noviembre. Sí. Bueno, gracias José Gabriel por estar aquí en el podcast. Gracias Casero. Gracias Jime querida, porque estos espacios de debate, de reflexión, son necesarios, ¿no? Porque es una forma de contribuir también a la democracia, para que se acuda con información, para que la gente empiece también a exigir sus derechos, ¿no? Y que si algo no está bien es porque no están administrando bien la cosa. Y al final los que están administrando son nuestros empleados, porque ellos reciben su salario por nosotros, y aprendamos a verlos a ellos como que tienen que servirnos, tienen que trabajar por el pueblo, por la ciudadanía, ¿no? Y estos debates nos ayudan mucho. Sí, gracias José Gabriel. No, gracias, como siempre, Jimé. el agradecido soy yo. Gracias, José. Y bueno, en mayo precisamente, qué bueno hablar de estos temas, ¿no? Incremento salarial, empleo, trabajo y la reflexión que se vaya por ahí. Gracias. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.